Muy bien, hermano, gracias por su presencia, que Dios le bendiga. Y estamos leyendo ahora en capítulo 14 y 15 de Juan, terminando capítulo 14, pero otra vez vamos a repasar un poco sobre el momento muy solemne en el cual Cristo tiene a su lado los 12 apóstoles. Ya lavó los pies de ellos en capítulo 13, despidió a Judas, ya le identificó como el que iba a traicionarlo, y entonces tiene los 11 consigo, y en capítulo 14 les habla de su trabajo de preparar un lugar en la casa de su padre. Y tenía que establecer un camino para ellos. Él mismo es el camino. Él mismo es la verdad. Él mismo es la vida. Hemos hablado en todo el estudio del Evangelio de Juan. Jesús, repetidas veces, nos ha dado información acerca del uso de estas tres palabras con mucho cuidado. La verdad de Cristo se refiere a esta vida fiel a Dios. La verdad es la base de la palabra fe. Y la palabra fe, el verbo creer, tiene que ver con escuchar la palabra de Cristo, hacer caso de aquella palabra y poner en práctica esta palabra. Ya hemos establecido que Juan fue escrito hablando en este contexto después del trabajo de Cristo, de predicar y predicar, como Juan el Bautista antes, como leemos en Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, hasta capítulo 13, trabajando, haciendo sus señales y milagros, y así entonces, muchos entonces habían rechazado su mensaje. No eran fieles a Dios, al mensajero que Dios envió del cielo. Juan entonces habla del valor de este mensaje que ellos estaban rechazando. En Mateo 13, Jesús repitió, dice, el que tiene oídos que oiga. El problema era, muchos tenían oídos, pero eran sordos, tenían ojos, pero no veían. Y comenzó a predicar entonces en parábolas. Ahora, pero pronuncia bienaventuranza sobre los discípulos. Y aquí tenemos los 12 discípulos escogidos por Cristo para ser apóstoles. Aprendemos más y más del papel especial del apóstol. Ellos tenían una comisión. La palabra apóstol en sí significa uno enviado con un propósito. Cristo escogió a los 12 para enviarles con un propósito, como un rey envía su embajador, pero con plena autoridad para llevar a cabo su plan, hablando en su nombre, llevando el mando del rey consigo. Pero para llevar a cabo este plan de Cristo, tenían que tener el corazón de Cristo. Tenían que amar el uno al otro como Cristo les amaba. Tenían que llevar el mismo mensaje. Entonces aquí en capítulo 14, acabamos la semana pasada, acabamos de leer del Consolador,
dice que Jesús tenía que salir. Hablaba de su partida. Terminando 13, entrando en capítulo 14, estaban los discípulos en este momento muy solemne, escuchando a Jesús hablar de su partida. Dice, voy, pero vengo. Voy, pero vengo otra vez. Mientras tanto, dice, no les voy a dejar huérfanos. Voy a enviar otro consolador, dice versículo 16. Le llama el Espíritu de verdad. La palabra consolador es una palabra que también se traduce abogado. Alguien llamado a su lado para ayudarle. Entonces, presentar las palabras de sí mismo. Entonces vamos a ver más y más del Consolador en capítulo 15 y 16. Pero, terminando la plática la semana pasada, leímos de la importancia que Jesús había puesto sobre su fidelidad, la fidelidad de los apóstoles en guardar sus mandamientos. En el 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Tendría que haber una unidad entre ellos y Jesús, como existía entre Jesús y el Padre. No podía haber éxito en esta obra que iban a hacer si no estaban trabajando juntos, completamente juntos. Entonces dice en el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Este amor del Padre, aunque sí sabemos, el Padre en el cielo ama a todo el mundo, sin duda. Envió a su Hijo para morir en la cruz. Pero este amor que expresa a los apóstoles es un amor único. Es condicional. Dios no ama a ningún hombre de esta manera si no guarda sus mandamientos. Hay diferencia entre los dos amores de Dios. Entonces repite en el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él, y haremos morada con él. Ahora, versículo 24, aquí terminamos en el estudio pasado. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Para decir, si usted no me ama a mí, el problema que tiene usted no es conmigo, es con su Creador, es con el Padre en el cielo. Acuérdense, hermano, siempre será así también. Usted habla la palabra de Dios con sus amigos y lo rechazan, y lo odian, y lo persiguen a usted. Hermanos y amigos, no es el problema suyo. El problema es que ellos no quieren a su Dios. Es personal, yo entiendo. Le duele a uno sufrir el rechazo de sus amigos y de otros. Usted, con su amor y su inocencia, presenta algo precioso a sus amigos y ellos no lo quieren. Al contrario, lo rechazan a usted. No es personal. El que no quieren
es el Padre en el cielo. Entonces, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En todo el libro de Juan, Jesús repite, mi palabra no es mía, es de mi Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, ahora vuelve al tema, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando dice todas las cosas, hermanos, abarca todo el consejo de Dios. Hermanos, este tema crece hasta capítulo 16. Toda la verdad. Otra vez, lea conmigo capítulo 6, el versículo 13, para anticipar lo que vamos a encontrar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En 1 Corintios 13, también el argumento se hace acerca de los dones, y Dios dio dones por medio de los apóstoles, dones, e impusieron manos sobre otros profetas, y ellos estaban enseñando partes y partes y partes. Pero dijo, el plan fue de guiar a los discípulos a toda la verdad, lo que se llama lo perfecto. Y dice, cuando llegue lo perfecto, 1 Corintios 13, vamos a leerlo. Dice, 1 Corintios 13, en el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Esto está hablando de los dones del Espíritu Santo que les iba a dar, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo perfecto no es el perfecto, no habla de la persona de Cristo Jesús. Eso sería Él, la persona perfecta. No, habla de la cosa, lo perfecto. El contexto, la parte es parcial, pero lo completo, lo perfecto sería cuando tenemos todo lo que el Espíritu Santo quiere impartir. Eso, cuando tenemos toda la revelación del Espíritu Santo. Nos dio la promesa aquí, la profecía de Jesús en Juan 14. Él dice, os dará, os enseñará todas las cosas, todas. Y otra vez en capítulo 16, todas las cosas, os guiará a toda la verdad. Es la promesa, hermanos. Lo que queda es el cumplimiento. Entonces, la pregunta es, ¿fue Dios capaz de cumplir esta promesa? Jesús envió al Espíritu Santo para cumplir esta promesa. ¿Cumplió el Espíritu Santo esta promesa o no? Si lo cumplió, entonces ya tenemos todo. Toda la verdad. Entonces dice, versículo 27, la paz os dejo,
mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo tiene otra manera para dar paz. Pedro, cuando tenía miedo adelante, cuando arrestaron a Jesús y lo tenía en cadenas, y la tenía a prueba, y Pedro temblando y no tenía el valor para estar a su lado, y Jesús estaba allí a solas. Pedro tenía una forma de paz, ¿verdad? ¿Qué clase de paz tenía? De quedarse mudo y no confesar a Cristo. Tenía paz. Nadie le ponía a Pedro de prueba. Nadie le perseguía a Pedro en aquel momento. Y también nosotros podemos tener paz. De la manera que el mundo, si estamos de acuerdo con la barbaridad del mundo, sí, podemos tener paz. El mundo ofrece paz conforme a lo que ellos quieren. Podemos divertirnos con ellos. Si ellos quieren tomar, emborracharse, entonces exigen que también participemos con ellos. Tendremos paz con ellos. Nos ofrecen paz así. Pero siempre hay una amenaza. Si no participamos en los excesos de ellos, no habrá paz. Es como dice 1 de Pedro 4. Parece extraño a ellos cuando no corramos no corramos al mismo exceso con ellos, dice 4.4, 1 Pedro 4.4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. No nos van a hacer eso. Os ultrajan, dice. Pero ellos darán cuenta. Pero podemos tener paz con ellos si corremos con ellos, con el mismo desenfreno como ellos. Si hablamos con la misma vulgaridad, si no estamos, si no rechazamos su vulgaridad de hablar, las palabras sucias que usan, su deshonestidad, sus mentiras, sus engaños, su mundanería, su desnudez, su sensualidad, su forma de vivir, de humanismo, de la política de ellos. Sí, podemos tener paz, pero dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Pero dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo. Cuando dijo voy, sabemos lo que significa. Voy significa voy a morir en la cruz. Voy a partir de este mundo por morir crucificado. Voy y vengo porque voy a resucitar el tercer día. Voy a volver un día a vosotros. Dice, si amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Lo dijo de antemano para darles entonces
evidencia para creer, este fundamento, declarando de antemano que iba a morir, pero también iba a resucitar, podrían ellos entonces tener buena base para esperar en Cristo con confianza. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. No convenía decir mucho porque ya se acercaba el tiempo de Satanás. Ya se acercaba el momento cuando el maligno tendría toda la influencia. Él sembraba la envidia en los corazones de los incrédulos que tenían corazones llenos de odio y de envidia. Querían matar a Jesús y no estaban razonando bien, no estaban razonables, estaban injustos, pecaminosos, querían matar a Jesús sin razón. Estaban esclavos del maligno, el príncipe de este mundo, pero no tenían nada para acusar a Jesús, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mando, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Cristo hacía todo porque el Padre mandó. Dice, amo al Padre, por lo tanto, le obedezco. Ahora Jesús es el ejemplo. Cristo nos manda, si amamos a Él, obedecemos lo que Él manda. Ahora capítulo 15 sigue en la misma vena, el mismo hilo de pensamiento. Comienza diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es labrador. Está hablando ahora de la necesidad de seguir amando el uno al otro como Cristo amaba al Padre, y también para que obedecieran a Él. Dice, y mi Padre es labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pámpano, no sé si todos conocen la palabra pámpano, rama, más común tal vez, o sarmiento, depende de donde viven uno. Pero cada vid tiene sus ramas o sus pámpanos. Habla de ellos, dice adelante, dice, yo soy la vid, dice a ellos que ellos eran, en el 5, vosotros los pámpanos. Pero aquí dice, todo pámpano que en mí, o aquí ya implica que habla de ellos en mí, hablando de la relación que tenían ellos con Él, pero dice que si tienen esa relación conmigo, pero si no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hermanos, Jesús escogió a ellos. Jesús los escogió. Ya se perdió Judas Iscariote. También fue posible perder otros. Fue posible. Jesús les da este aviso. No había garantía para ninguno de ellos. Pero si querían quedarse en Él, tendrían que llevar fruto. Es decir, tendrían que hacer lo que Él iba a mandar. Y no sería fácil.
el trabajo del apóstol, porque esto es una plática entre los apóstoles y Cristo. Él estaba en marcha hacia la cruz. Y ya les dijo, y iba a decir más adelante, iban a sufrir persecución. Dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya había dicho en capítulo 13, Judas Iscariote no estaba limpio. ¿Por qué no estaba limpio? Él oía la misma palabra. Jesús les daba la palabra y no estaba limpio él. Él escuchaba la misma palabra que estos apóstoles escuchaban. Ellos estaban limpios y Judas no. Porque ellos hacían caso de la palabra que oían de Cristo. Pero tenían que seguir escuchando, tenían que seguir haciendo caso en su obediencia a Él, porque sería más y más difícil, dice. El 4, permaneced en mí y yo en vosotros, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Sería muy fácil que los apóstoles, cada uno decir, pues no quiero soportar más los límites de esta comunión de Cristo y de los demás. Voy a buscar mi propia manera para hacer bien. No fue posible. Tenían que quedarse con estos lazos con Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La tentación, hermanos, de nosotros es que cuando andamos bien, y tenemos más y más confianza, pensamos que no hay tanta necesidad. Nos sentimos fuertes y comenzamos a descuidar de la oración. Así es. No es bueno, hermano, porque uno siente autosuficiente. Porque no está pensando así. No está diciendo, pero así es la forma de portarse. No ora con tanta urgencia porque, mire, ¿cómo estoy yo? Estoy bien. Soy hombre disciplinado, haciendo mi trabajo. Estoy bendeciendo aquí y allá y haciendo buena obra. Estoy justo y santo. Entonces, así comenzamos a perder la fuente del poder que Dios nos da. Nada, dice, nada puede hacer. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. He conocido a predicadores que han leído y están bien llenos de confianza,
¿Qué necesidad tengo yo para leer más? Ya sé lo que está en la Biblia, ya lo conozco. Terminan de estudiar y predican y hablan de lo que piensan que saben. ¿Qué necesidad es esto? Hermanos, nunca llegamos al punto de no necesitar leer la palabra sagrada, de crecer en conocimiento de la palabra. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen. Si no seguimos leyendo y aprendiendo y creciendo en conocimiento de la palabra, estamos perdiendo la palabra. No permanecemos en la palabra. Y seremos echados fuera. Vamos a perder el conocimiento, perder la fe, perder la fuerza necesaria. Dice en el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así, mis discípulos. En todo el libro de Juan, comenzamos y terminamos con la palabra gloria. Ya mencionamos la semana pasada. La gloria del Padre. Así es glorificado mi Padre. Cuando nosotros nos portamos así, como Dios nos hizo para andar en justicia. Dios nos hizo para amar el uno al otro. Dios nos hizo para ser humildes, mansos, dedicados al bienestar del otro, amar al prójimo como a sí mismo. Dios nos hizo así para ser bondadosos, generosos. Todo lo que leemos en el Sermón del Monte, Dios nos hizo para ser así. Y cuando así funcionamos, damos gloria a nuestro Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto. Y dice dos cosas, y seáis así. Mis discípulos. Un discípulo es un seguidor. Un discípulo es alguien dedicado al estudio, dedicado a llevar a cabo las enseñanzas de nuestro maestro. Sigue hablando. Parece repetición, hermanos, pero el Señor nunca repite si no es necesario. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Por qué se repite tanto? Porque nosotros tenemos que escucharlo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora, Él ha añadido otro concepto más, el concepto del gozo. El amor produce este gozo. El gozo, dice, de Cristo puede estar en nosotros. ¿Cómo puede haber gozo en Cristo? Él está muy cerca de la hora de su muerte en la cruz. ¿Pero gozo? No. Se acercaba la vergüenza de morir en la cruz, pero anticipando la gloria venidera, Él menospreció la vergüenza, pero la aceptó, anticipando la gloria después. Entonces tenía gozo. Es el mismo gozo que Él también pone en nosotros. Y dice
que este gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo? Añade el concepto de cómo amar. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hay muchas historias de gente que se sacrifica por sus amigos. Aún más extraordinario es el sacrificio de alguien quien se muere por los que ni siquiera conoce. Hemos oído de esta clase de gente. ¿De dónde vienen ellos? ¿Dónde han encontrado este impulso de poner su propio cuerpo entre la persona que está en peligro para absorber la bala de otra persona que tiene la pistola y acepta la bala para morir en vez de la persona, tal vez sin conocer la persona? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora Cristo añade el concepto de amigo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es condicional. Son mis amigos como Abraham fue amigo de Dios. Pero, ¿por qué? Porque hacía lo que Dios mandaba. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Cristo escogió a estos 12 después de orar toda la noche. Y la próxima mañana salió y entre los discípulos que tenía, escogió a los 12. Ellos no lo escogieron a él. Entonces dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pedir al Padre en mi nombre. Otra vez, Jesús los escogió para ser apóstoles y llevar a cabo este plan, este apostolado, este servicio de llevar el mensaje, la gran comisión a todas las naciones del mundo y de dirigir el establecimiento de las iglesias, de poner el patrón para las iglesias, de imponer manos sobre otros hermanos fieles para que ellos pudieran tener dones de profecía y otros dones que se mencionan en 1 Corintios capítulo 12 y 13 y 14. Ellos tenían que llevar a cabo este trabajo. Tenían que pedir al Padre para llevar a cabo este plan. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, pidiendo conforme a la voluntad de Cristo, que Cristo les enseñara,
enseñaría, entonces, claro, dice, el Padre estaría dispuesto a darles. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ahora, vamos a notar la última parte del capítulo 15. Este gran trabajo que tendrían que llevar a cabo tenía su bautismo de fuego. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entiende por qué este momento tan solemne fue importante. Si Jesús iba a ver la crucifixión de su amado Salvador, su Señor, su Maestro, iban a verle morir, aunque el tercer día iba a resucitar, pero iban a ver que el futuro sería tan brutal, tan doloroso, tan lleno de odio. Tendrían que aceptar que ellos mismos tendrían que enfrentar el mismo odio. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermano, es tan duro. Queremos que todo el mundo nos ame. Predicamos el mensaje y queremos escuchar que los hermanos y los extranjeros y todos que nos digan buen trabajo. Queremos escuchar que hemos dicho algo muy bello, maravilloso. Queremos escuchar las alabanzas del mundo. Es muy fácil entonces comenzar a formar las palabras de la manera que agrade al público. Si agrada al público contar chistes o contar cosas que no son muy críticas, que no condenan mucho, que no provoca mucho, entonces es una tentación de buscar el favor del público. Jesús prepara a los apóstoles para la desgracia de su trabajo, de ser rechazados y aborrecidos del mundo. De popularidad no habría. Y nunca habrá. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. No somos del mundo, hermanos. Nuestra ciudadanía, Filipenses 3:20. ¿Dónde está? Está en el cielo. Con razón. Esperamos del cielo nuestro Salvador. Pero porque no soy del mundo, no somos mundanos. Todo el Evangelio de Juan y el concepto del mundo es de la mundanidad, del mundo, los mundanos. En el Apocalipsis la palabra es tierra, lo terrenal, los que son de la tierra. Así son ellos. Aquí la palabra es mundo. Los mundanos, así son ellos. Porque aman el mundo, no aman a Dios, no aman las cosas celestiales. El 20. Acordaos de la palabra
que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora, ¿a quién habla? No está hablando a todo cristiano, hermanos. Está hablando a los apóstoles. Está hablando directamente a los apóstoles. Si han guardado mi palabra, hablando de Cristo. Dice, también guardarán la vuestra. ¿Por qué? Porque iban a guardar la palabra de los apóstoles, porque ellos eran embajadores de Cristo. Ese es el punto. Cristo dio plena autoridad a los apóstoles. 1 de Juan 4:6 hace este punto bien claro. ¿Quiénes son los de Cristo? ¿Quiénes son los de Dios? Dice Juan, 1 Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hermanos, cualquier persona que no oye lo que está escrito en la Biblia no es de Dios. Uno que menosprecia la Biblia y habla de lo que se llama, he oído la gente decir bibliolatría, como si fuera una forma de idolatría. Citar la Biblia como autoridad. Así es nuestro mundo. Prefieren los hombres seguir sus propios sentimientos, el liderazgo de los hombres y de las iglesias, y no lo de los apóstoles. Dice entonces, mas todo esto harán por causa de mi nombre. Es decir, ¿qué? Por causa de sus enseñanzas. Su nombre refleja la sustancia de lo que es. ¿Qué más puede ser? ¿Está hablando de Jesús? ¿O de cuál es su nombre? Jesús es Cristo, es Jehoshua, es Yeshua. No, hermanos. No está hablando de la lengua o de la forma de escribir su nombre o de la forma de pronunciarla. No, hermanos. Está hablando de la sustancia de su carácter. ¿Qué importa? Lo que importa es lo que Jesús enseñó del cielo. El mensaje que trajo de Dios el Padre. Su nombre. Su mando. Es Rey de Reyes. Él manda. Dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Cuando uno oye lo que Él manda y no le gusta, lo van a rechazar, lo van a perseguir, porque no conocen al que me ha enviado, no conocen al Padre. El 22. Si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. No tienen excusa. Hermanos, todo el mundo está buscando excusa para justificar su pecado. ¿Entiende? ¿Por qué tienen esta barbaridad de la evolución? ¿Por qué importa tanto decirnos que estos animales pasaron por su evolución de millones y billones de años cuando no hay ni una jota de evidencia para apoyar
sus especulaciones. ¿Por qué importa tanto? Porque ellos buscan para justificarse a sí mismos en su pecado. Es por eso. Buscan manera para justificarse en su fornicación, su adulterio, su mentira, su mundanería, su desnudez pública. Quieren justificarse a sí mismos en sus pecados. Es por eso. Quieren excusarse, buscan excusa, pero no habrá excusa, porque la palabra quita toda justificación para la excusa. Lea conmigo Romanos 1. Romanos capítulo 1, 18. Dice el 18, el 20, perdón. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Todo el capítulo 1 de Romanos habla de este punto. No tienen excusa. Así es el punto aquí. Jesús vino y no tienen excusa. Hechos 17, versículo 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice: el que me aborrece a mí, versículo 23, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me persiguieron o me aborrecieron. Ahora, déjame terminar con estos dos últimos versículos. Y podemos volver a este concepto en el próximo estudio del capítulo 16. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esto también contribuye al concepto de que no tendrá excusa. El Señor está estableciendo más y más fuerte la base de la fe. El hombre no tendrá excusa delante de su Dios, delante del juez de todos los hombres. Entonces, así les dejo, hermanos y amigos, el estudio de Juan, el capítulo 15, y que Dios los bendiga.